Por ejemplo, ya tenemos ahorita un código para Dance Force. Sumando. Sí, claro, siempre y sumamos. ya cuando alguien vaya a decir, es que siempre sumando. Sí. Lo que vas a decir va a sumar. Sí, dilo. No, mejor no, ya sabemos. Y no te lo tomas personal. Híjole, porque ya es un esa ya va a código ser mi interno. frase. No, ya va a ser código siempre. La próxima temporada, ¿vas a sumar? ¿No? ¿Sí? No lo digas. Yo sí. Bienvenidos a Dance, un podcast sobre la influencia del baile en nuestras vidas. Bienvenidos, ya. Muchas gracias. Me lo estoy viendo una vez más. Cintia, no puedes estar con tu Por favor, Mi acordeón. Cintia. con el celular Por y el favor, acordeón. Cintia. Nomás una vez más Yo para mi acordar. acordeón lo dejé a un lado. Sí, no, X. Bueno, mientras Cintia termina de ver su acordeón, bienvenidos a Dance Effect. Aquí está con nosotros Alex de los Ríos. Si Gracias. quieres, bueno, Cintia también no está con nosotros, ahorita viene. Pero soy llegó, Ana Sofía. ya llegué, Acaba de A aterrizar. mí ya me Es que es conocen, lo- pero me presento una vez más. Soy Cintia. Yo soy Ana Sofía Alex de los Ríos. y platícanos tantito de ti, si nos quieres decir tu edad, dónde estudiaste. Claro que sí, los datos generales. Datos generales. Yo tengo 36 años, actualmente soy consultor de empresas y también trabajo como psicólogo y coach deportivo. Llevo trabajando como psicólogo y coach deportivo pues, ya 10 años, más o menos. Yo en inicio estudié Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social. La verdad es que no me hallo estudiando esto. Caigo en una crisis existencial a nivel profesional y empiezo a dedicarme y a estudiar temas de desarrollo humano, de psicología aplicada, etcétera. Estudio una maestría en psicoterapia, hago varias certificaciones en coaching y hace 10 años entro a un despacho que se llama Revitalización Organizacional, un poquito más de 10 años, y ahí empiezo a trabajar en el mundo de las organizaciones y paralelamente en el mundo del deporte, porque mi socio Alejandro Molina fue el psicólogo de la selección mexicana de fútbol en la era La Volpe, esto en el 2006. Okay. Y de ahí se deriva pues esta unidad de negocio que se llama Revita Health, ¿no? De la cual soy socio, y empezamos a trabajar con deportistas de alto rendimiento. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Por un lado, el gusto por el deporte. Yo fui nadador de alto rendimiento, seleccionado nacional, y mi segunda pasión es el tema de procesos humanos. Entonces, cuando puedo conjugar o fusionar procesos humanos más alto rendimiento, pues soy el más feliz. Sí. Es que yo creo que se complementan demasiado y a veces no nos damos cuenta de eso. Sí, y es interesante porque cuando yo caigo en esta crisis existencial, a mí me encanta o me gusta mucho el fútbol, ¿no? Entonces tenía el equipo de los lunes y para mí el lunes era especial porque iba a jugar fútbol. Normalmente el lunes es un día difícil para todos, pues trabajar, empieza la semana, lo que tú quieras. Y entonces yo decía, es que a mí los lunes me marcan el hecho de ir a jugar fútbol. Yo tenía en ese momento 20 y pico de años. Dije, ya, jugador no soy, porque además dotado tampoco técnicamente soy, pero debo de encontrar algo que me apasione, como venía a jugar los lunes. En eso estudio todo lo que les menciono, pasa el tiempo y me invitan a trabajar con la selección mexicana de triatlón en un mundial, ¿no? En Monterrey, lo recuerdo perfecto. Entonces doy mi sesión, a la selección, al equipo, y eso fue el viernes. El sábado, en mi habitación, fui recibiendo a los diferentes atletas, a los diferentes triatletas. De haber dado 5 o 6 sesiones individuales. Era sábado a las 8 o 9 de la noche, yo ya estaba cansado, y cuando acabo de dar sesiones, dije, qué bárbaro, esto es lo que yo buscaba. Justamente porque era un sábado en la noche, trabajaba a la tarde, que yo sí te lo platico así, a nadie se le antoja, y yo dije, esto es lo mío, y de ahí pues... Empezaste. ¿Eso hace cuánto fue? Ya tiene como 8 años, 9 años más o menos. ¿Y eran triatletas que lo hacían solo o en equipo? Ellos pertenecen o pertenecían a la selección mexicana de triatlón. Sí, eso representaban a mí. Realmente en triatlón el deporte es individual, pero también hay un par de pruebas, si no mal recuerdo, que son en equipo, pero realmente es individual. Sin embargo, si tú te mueves a todos los deportes individuales, en todos los deportes individuales hay equipos. ¿Sale? Equipos. Claro, yo te iba a decir que no tan naturales, pero al final de cuentas son naturales. ¿En qué sentido? Está el coach, está el psicólogo, está el nutriólogo, está el fisioterapeuta, a lo mejor gente de la federación. Al final de cuentas, el que va a competir es uno, pero atrás de ese competidor o ese atleta hay todo un grupo o todo un equipo de profesionales que lo apoyan, ¿no? En el camino. Claro. ¿Sale? Y qué increíble que la verdad un deportista se pueda preparar con tanta gente a su alrededor. O sea, estar Correcto. sano tanto físicamente como mentalmente
Correcto. para poder tener un mejor desempeño. Y es que yo te diría, cada vez es más normal y común ver estos equipos multidisciplinarios. Hace 10, 15 años era difícil. Realmente era el coach, el nutriólogo y a veces el fisioterapeuta, ¿no? Yo realmente en nuestro país, en el mundo esto ya se venía dando de manera muy natural, en diferentes países, Alemania, Estados Unidos, España, ¿no? Pero en México creo que nos tardamos un poco en ese sentido y hoy entendemos la importancia de cada uno de los profesionales que están detrás del atleta, ¿no? Pero por eso te quisimos, vamos a invitar de los que tú mencionaste también, como que a muchos que conforman el equipo, un fisioterapeuta, un nutriólogo, todos esos. Pero como tú dices, yo creo que la psicología fue el último que entró a complementar el equipo del deportista. Como que igual manera, lo desmeritábamos o no nos dábamos cuenta de la importancia que era. Y es demasiado importante. O probablemente la persona que estaba a un nivel de representar a México, bueno, se le da un poco de más importancia, ¿no? Olimpiadas, Panamericanos, pero no tanto, por ejemplo, que aquí es una academia de baile donde son niñas que compiten, de igual manera tienen esos eventos importantes donde la ansiedad puede perjudicar cañón a un resultado positivo. A ese grupo de niñas o que naden o que corran o lo que hagan, no se le daba la importancia de complementarlo con la parte psicológica. Correcto. Yo que creo, y no solamente creo que esto atañe al deporte, atañe a la psicología y atañe a la medicina misma, sobre todo en el occidente, que somos muy reactivos, somos poco proactivos. Entonces, no, voy con el psicólogo ya cuando la situación está complicada, ¿no? Ya cuando perdí, ya cuando, ¿no? O igual, ¿no? En la parte médica voy con el médico cuando ya tengo la enfermedad o la lesión. Pero no tenemos, creo que cada vez esto ha ido cambiando, esta prevención y esta cultura de adelantarme, ¿no? Y yo creo que en el alto rendimiento, hablando de deporte, pero también de baile, todo elemento cuenta, para tu favor o en tu contra. En medida en que tú tengas más variables controladas o trabajadas, estoy seguro que tu resultado va a ser mucho mejor o vas a tener mayor probabilidad de obtener un mejor resultado, ¿no? Pero yo creo que esa cultura también la estamos cambiando, como tú dices. Yo siempre he dicho que la terapia, psicología, lo que sea, tiene que estar en la canasta básica. Antes ibas al psicólogo porque algo te estaba pasando muy grave. Ya no tiene que ser así. Correcto. O sea, tienes que ir para tener un equilibrio, una paz mental, para estar como usted en todos los aspectos, no porque vas a atacar algo, pues es como... Correcto. Y no sé qué opines tú, pero también creo que el hecho de trabajar en equipo, como lo hacemos en el baile, pues también es un poquito más difícil. O sea, creo que hay un poquito de más variables en las cuales debes trabajar. Sí, hay diferentes inteligencias, ¿no? Ahorita podríamos hablar de la inteligencia emocional y la inteligencia social. Y cuando tú estás trabajando en equipo, ¿no? Y el baile muchas veces se trabaja en equipo la mayoría de las veces, es importante tener esta inteligencia social, pero también desarrollada, ¿no? Que es imprimir tu liderazgo al interior del equipo, poner tus recursos accesorios en bien del equipo, ¿no? Es interesante porque cuando nosotros escuchamos la palabra o el concepto trabajo en equipo, creemos que es una virtud o es algo del equipo mismo, ¿no? O una característica del equipo mismo. Y realmente el trabajo en equipo es una competencia personal. Y pongo un claro ejemplo. Los niños hoy, yo tengo un hijo de 4 años prácticamente, cómo son educados a cómo yo fui educado. Y pongo la gran diferencia. Cuando yo fui educado, llegaba el maestro de manera jerárquica, te impartía matemáticas o cualquier otra materia, cada quien tenía su pupitre, venían los exámenes, de repente examen sorpresa, le querías copiar a la inteligente del grupo o al inteligente del grupo, y que te decía, no, ni más, este es mi examen y no me copies, ¿no? Hoy los niños, ¿cómo están aprendiendo? Llega el maestro, hay un problema de biología, matemáticas, de lo que sea la materia, los pupitres son modulares, ¿y qué pide? Vamos a generar o a trabajar en equipos para buscar hipótesis o tratar de resolver el problema planteado, ¿no? Entonces, ya desde temprana edad se nos está capacitando en desarrollar esa competencia o esa habilidad. ¿Sale? Entonces creo que eso también ha ido cambiando. Si me regreso al cuestionamiento que me hacen, por supuesto, es muy importante tener clara esta competencia, al final de cuentas, cuando yo formo parte de un equipo, ¿no? ¿Y cuáles crees que son como los puntos o las bases más importantes en trabajar en un deportista? Ok, hay diferentes categorías o áreas.
esto también es importante mencionar, mucho va a depender del atleta, porque cada uno pues, tenemos una paleta distinta de recursos, historias distintas, y esto nos hace bastante únicos. Eso por un lado. Por otro lado, ver en dónde entrena y trabaja el atleta. O sea, las instituciones, ¿no? Los equipos también traen sus recursos, traen sus características muy propias, y también hay que ver el tipo de deporte, ¿no? Hay deportes en los que yo necesito a lo mejor manejar de mejor forma la capacidad de concentración, atención, foco. Hay otros que no, es más bien trabajo en equipo. Hay otros que no, es resiliencia, ¿no? Por ejemplo, el golf o el tenis. Tú juegas una pelota e inmediatamente tienes la consecuencia de tu resultado, tu desempeño. Entonces, el tiempo que tú tienes para generar un cambio en ti, si el resultado no fue el que tú buscabas, es mínimo. A diferencia, no sé, un jugador de fútbol que es delantero, falla una enfrente del portero sin portero, o enfrente de la portería sin portero, a los 40 minutos, es trabajo en equipo y le quedan otros 45, 50 minutos por delante. Entonces, los recursos van cambiando dependiendo de la necesidad y el momento del atleta, también, hay que decirlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y hablando, enfocado en el baile, de todos estos puntos que tú dijiste, ¿qué considerarías que una niña que practica la danza tiene que enfocarse a trabajar? Yo creería que confianza y seguridad como algo primordial, en dos sentidos. Primero, la confianza y seguridad personal, ¿no? Y en un segundo momento, porque al final de cuentas creo que las calificaciones son apreciación del juez, ¿no? Y ahí entra la subjetividad del ser humano, ¿no? Entonces, si yo vuelco mi confianza y mi seguridad en un número que no depende de mí, sino depende de un intérprete de cómo yo hice un algo, está cañón. Entonces, creo que es un área muy importante a trabajar en ese sentido. Junto con pegado, creo que es manejo de la presión, que no solamente afecta el baile, creo que eso nos afecta como personas y seres humanos, que frente a un reto de repente uno se siente pues, tenso, ansioso, y en medida en que tú estés muy tenso, muy ansioso o no sepas manejar bien esa tensión, esa ansiedad, te puede salir contraproducente. Aquí es interesante mencionar, oye, ¿es normal sentirse tenso? Sí. El tema es tú qué haces con esa tensión para que se te convierta tu aliada en un momento y no tu enemiga, ¿no? Entonces, sobre todo antes de un momento importante, una competencia, una presentación, exactamente. Totalmente. Sí, no, y cualquier persona, como tú dices, una persona que está en cualquier trabajo, que tenga una presentación súper importante, es lo mismo que un deportista antes de tener alguna presentación. No tiene que ser una competencia, sino un evento importante en el que te tengas que exponer a los demás, a un público, ¿no? Correcto. Entonces, yo creo que días antes, tú eres más el experto, entonces si quieres platícame tantito más cómo es el proceso en el que, cuántos días aproximadamente, digo, yo sé que depende mucho de la persona, pero empiezas a sentir como esa tensión, ansiedad, y cómo hacer para trabajar positivamente esa tensión. Antes, durante y después, dependiendo del resultado. No, claro. Aquí hay un concepto el cual yo trabajo mucho en mis procesos de coaching individual y también cuando lo hago de manera grupal con equipos, que se llama el sistema psicofisiológico. Y el sistema psicofisiológico contempla 3 dimensiones, realmente son 4, ¿no? La primera de ellas es la mente, la loca de la casa, ¿no? Y la mente tiene lenguaje o palabras y todo el tiempo estamos dialogando. Es interesante, y para nuestra audiencia que lo sepan, que empezamos a hablar por ahí del año y medio. Ese diálogo no se va a detener hasta que colguemos los tenis. El tema aquí es qué tan presente tú estás con ese diálogo interno, y en un segundo momento el diálogo con el otro, entendiendo el trabajo en equipo, ¿sale? El segundo elemento, imágenes, y el tercer elemento, las construcciones cognitivas, que son los pensamientos. Entonces, hay para echar para arriba, ¿no? O sea, de trabajo interno, de mucha conciencia. Luego está el mundo de las emociones y luego está el mundo de la fisiología. Y hay un cuarto elemento que es el mundo de la espiritualidad o la intencionalidad. Que espiritualidad no quiero hablar o no va en la línea de qué tan cerca estoy del de allá arriba. Más bien va en el tema de la intención que yo le pongo a mis actos de manera cotidiana. Y ahí yo parto de algo vital en el alto rendimiento, ¿no? Deportivo o en el alto rendimiento en la vida,
que normalmente nosotros hacemos las cosas, ejemplo, una bailarina, ¿por qué? Porque le encanta. Y yo espero que lo haga desde ahí, ¿no? Entonces no hay que perder de vista esto, porque cuando llega la competencia, esto que les estoy mencionando, pasa a un segundo plano, ¿no? Y ahí empieza ese ruido mental, que es el que genera que me empiece a tensar, que no duerma bien, que no tenga hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que decir, todo lo que estoy mencionando también es normal, relativamente normal sentirlo. ¿Se siente agradablemente? No se siente agradablemente, es desagradable, pero esto también nos sirve para prepararnos frente a un reto que vamos a tener. ¿Sale? Porque muchas veces, ¿qué ocurre? Sobre todo en el previo a la competición, no, me estoy sintiendo muy tensa, no me quiero sentir así, y entonces caes, ¿no? En un ciclo negativo, en un bucle negativo, porque entre menos tensión tú quieres sentir, te tengo noticias, vas a sentir más tensión. Entonces, por un lado es aceptar te la vas tensión. A sentir, sí o sí. Sentir así. Oye, es agradable si tú me dices, oye, ¿quieres sentirte así? La verdad es que no me quiero sentir así, pero me estoy sintiendo. Claro. Y de ahí, para cada una de las variables que les mencioné o de los elementos, hay diferentes cosas que se pueden hacer. O sea, el diálogo interno, trabajar con visualizaciones, trabajar con la respiración. La respiración es una de las piezas para mí fundamentales. Yo llevo 8 o 9 años trabajando con esto que les estoy platicando, y a mí me llama la atención la importancia que tiene la respiración, que es un recurso inmediato, que está súper a la mano, pero es tan cercano que de repente lo sentimos tan distante y se te olvida. Cuando tú estás tenso, dejas de respirar. No necesitas a nadie, es tú sola, se te olvida. Tú tienes tu recurso. No, y muy poca gente sabe respirar y cómo respirar dependiendo a la situación, de cómo te estás sintiendo, ¿no? Y tú nos platicabas que existían... Es que digo que nos platicaba porque Alex de los Ríos ya estuvo trabajando una vez con nuestras niñas de competencia y no sabes lo mucho que les han servido y siempre se acuerdan. Y hoy que nos estamos preparando antes de subir a la competencia, mi respiración empieza, mi latido empieza a ser mucho más rápido y ya no me acuerdo, ¿me lo repites tú? No, pero antes de que sigas la respiración, me quería acordar yo mucho de la palabra psicofisiología, lo que dijiste. Si me acuerdo bien, cuando nos diste el curso, era también como un poquito de que tienes que alinear todo, ¿no? En ese momento tiene que estar alineada la emoción, el pensamiento, la acción, la intención. O sea, cómo estar tan concentrada para abarcar y alinear todo en ese mismo momento, estar como presente. Correcto. Lo mencionas bien, es estar conectado. Y la vida, ¿no? La vida allá afuera y la vida en el deporte y frente a los retos normalmente genera que no estemos tan conectados. Pongo un ejemplo y ahorita regreso a lo de la respiración. Oye, voy a competir en una semana. Vas a competir una semana y ya no duermes, ¿no? Y empiezas con imágenes, no, es que no vaya a ser que me falle el split, me caiga, y entonces, oye, qué oso, todo el mundo me va a ver. Y te tengo noticias, falta una semana. Y como la mente no entiende qué es real y qué no es real, en ese momento la mente está reaccionando como si eso fuera real. Es como si tú estuvieras acelerando un auto en un semáforo, que el semáforo está en rojo, y ahí me preguntas, ¿para qué aceleras el auto si no lo puedes arrancar o no puedes adelantarte? No tiene ningún sentido. Ahí yo lo que les menciono a mis atletas es, estás regalando puntos, realmente. No tiene ningún sentido hacerlo. Es decir, me estoy desgastando, ¿sale? Esa palabra. Sí, de gratis. Con respecto a la respiración, hay una respiración que es la respiración equilibrante. Normalmente los seres humanos respiramos de manera superficial. ¿Qué es esto? Que no utilizamos la respiración diafragmática. Los grandes senseis de una respiración son los bebés, ¿no? Y aparte inconsciente, ¿no? Inconscientemente. Y cuando vamos a hablar de estas respiraciones, es algo que tienes que ser consciente. Correcto. Es que es interesante. Al momento en que tú piensas en tu respiración, al estar pensando en tu respiración, tu mente está en el aquí y en el ahora. ¿Ok? Y si yo me pongo en el ejemplo de mi competencia es en una semana o mi concurso es en una semana, tu mente está siendo proyectada una semana. Cuando yo regreso a la respiración, no, espérame, si ahorita estoy con ustedes dos, quiero trabajar mi respiración, ¿por qué me estoy sintiendo ansioso? Empiezo a cuestionarme ciertas cosas que me van a ayudar en ese momento. Y la respiración equilibrante es inhalar en 3 segundos por nariz, exhalar en 3 segundos por nariz. Oye, ya domino esta técnica. Y hay las dos. Así es. Exacto. No, muy bien. Y las veo levitar. Qué bárbaro. Ya domino esta técnica, inhalo en 5, exhalo en 5. Lo que hace esta respiración es, te da tranquilidad fisiológica, o sea, te sientes mucho más calmado, mucho más relajado. Te oxigenas de mejor manera y además trabajas en foco y atención, ¿no? ¿En qué? En el momento, en el aquí y en el ahora.
Esto es cuando te sientes tenso. Cuando te sientes bastante tenso, ansioso, que la situación te está rebasando. Por ejemplo, yo ahorita que estoy frente a las cámaras, que oye, es que me estoy sintiendo muy ansioso, sería una buena respiración hacer para regresar a mi centro, ¿no? Okay. Por poner ejemplo, ¿no? Otra respiración, que es la respiración de los atletas de potencia sobre todo, es la inhalación, la respiración vitalizante, que es inhalar profundo por nariz, exhalar corto por boca, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿No? Es decir, inhalo profundo, exhalo corto y lo hago con fuerza, ¿no? Y esto es como acelerar el auto, es decir, al cuerpo algo va a pasar, estás a punto de salir a bailar. Sí, yo que doy conferencias, digo, ya no nado, entreno cross y lo que tú quieras, pero ya no estoy frente a estos retos. Sí. Pero hoy acabo de estar en un desayuno para 150 personas, dando una conferencia, y quieras o no, para mí ese es un reto. Sí, claro. Yo si me empiezo a poner tenso, hago la primera respiración que ya mencioné. Oye, estoy a punto de salir literal a escena, y entonces hago la segunda respiración. ¿Por qué? Porque imagínate que llegue el speaker y esté de flojera, ¿no? Dice, no manches, o sea, lunes temprano, no quería venir, además el speaker de flojera. Yo tengo que, de cierta manera, impactar con energía a la audiencia, ¿no? ¿Y cómo lo hago? Preparándome primero yo, ¿no? Y luego cuando sales, una vez que ya bailaste, bla, 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 sales, una vez que ya bailaste o competiste, ¿vuelves a la respiración del principio? Ahí ya es más bien como tú yo creo que ya no pasó, importa. ya no importa. Sí, muchas veces, de hecho, más allá del resultado que nos pasa, ya pasó. Sí. Bueno o malo, ya pasó. No, cada quien lo manejará diferente, como se siente en ese momento. Y va a depender mucho del resultado. Sí, claro. ¿No? Si obtuviste un gran resultado, vas a estar excitado positivamente. Si no fue tan bueno, entonces ahí hay un tema, ¿no? Y antes trabajo que hacer. Exacto, antes de que nos platiques un poco el trabajo después de, aunque sea positivo o negativo, o sea, a ver si nos podrías platicar un poco lo que va antes de, ya sé que mencionaste ahorita un poco como todas estas imágenes que vienen a tu cabeza cuando vas, ¿no? Que son todas estas creencias irracionales que empiezan a surgir en nuestra cabeza antes de que vayamos a tener ese evento importante. Sí, yo creo que los elementos o los recursos más importantes a trabajar en el previo es estar muy consciente del diálogo. En inicio hay que hacer un trabajo de cuáles son estos diálogos o estos patrones dialógicos que me pueden salir de la nada sin yo darme cuenta. Oye, frente a un error que me puede decir, qué tonto, te tengo noticia, le estás pegando a tu seguridad y tu confianza. Entonces, desde ahí primero hay que captarlo, ¿no? Y esto se va trabajando en el previo y en la competencia. Porque frente a un error, ¿qué puedes decir? ¿Sabes que cometí un error? De esto seguramente hay aprendizaje. Y ahí, esa es mi invitación, ¿no? Y eso es retar al atleta o a las bailarinas a que pensemos de esa manera, ¿no? Por otro lado, tenemos las imágenes. Y las imágenes las podemos trabajar a través de visualizaciones. Es decir, me falta una semana, ya está la tabla puesta o está la coreografía puesta, la cual he entrenado durante los últimos 5 o 6 meses. Y entonces, lo que voy a practicar es en una visualización de cómo me quiero ver y sentir en el momento en el que yo ya esté bailando frente al público, ¿no? Y esto lo puedes trabajar 2, 3 semanas antes. Va mucho a depender de cada quien, ¿no? Por ejemplo, la visualización tiene un elemento primordial, que es tu capacidad de concentración y atención. Si tú no tienes capacidad de concentración y atención, te tengo noticias, vas a comenzar tu visualización y vas a estar pensando en que si sacaste al perro no lo sacaste. Entonces, la verdad es que la visualización en ese sentido no te va a impactar de la mejor manera. Entonces, primero tendríamos que estar trabajando la capacidad de concentración y atención. Claro. ¿Cómo trabajo la capacidad de concentración y atención? 3 minutos al día la respiración equilibrante, con conciencia. Y vas a estar contando 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Qué estás trabajando? Sí, en estar bien, pero en un segundo momento tu capacidad de concentración y atención. Hay que entender que la mente, que es la loca de la casa, tiende al caos. 60,000, 90,000 pensamientos caóticos. Entonces hay que trabajar cuando yo necesito llevar mi mente o mi foco a esto. Y eso se trabaja todos los días. Por eso creo yo que sí es importante trabajar el previo a la competición, al reto que yo tenga, pero hay que hacer un trabajo constante. O sea, el trabajo de concentración y atención es como lavarse los dientes. Porque en el momento en que tú necesites ese foco a donde tú quieres, si tú no traes entrenada esa habilidad o esa capacidad, te tengo noticias, no se va a ir. Por más que tú quieras. Ay, perdón por interrumpirte, es que ahí tengo una pregunta ahorita que dijiste la concentración. Algo que, bueno, que cuando Danforth compite, ¿verdad? Que íbamos, en su momento podemos llevar 30 coreografías, es muy común que una misma niña bailarina salga en 10 o en varias, pero es muy rápido entre un baile y el otro.
Entonces, ¿tú qué nos recomendarías o qué se puede hacer? Que a veces sale de un baile, sale de la coreografía, la bailarina en ese momento siente que no le fue tan bien, pero tiene un siguiente baile súper rápido para que no le afecte ni a ella en el equipo. Esto también se entrena antes. Y las invito a ustedes, a que nos esté viendo y escuchando, a trabajar en esto. Frente a una situación delicada, complicada, llámame o dime la que tú quieras. Oye, fracasé. Voy a hablar la peorcita. Sí. Un fallecimiento de alguien cercano. Es terrible, terrible. Y cuando pasa, te sientes muy mal. Ahora, frente a esa situación que ya no puedes cambiar porque ya sucedió, ¿qué puedo hacer? Ahí entra el cuestionamiento. Y hay algo que depende de nosotros bajo cualquier circunstancia, y es que aprendo de esto. Entonces, mi invitación frente a esa bailarina que a lo mejor no le fue bien en ese primer baile, en esa primera coreografía, es rápidamente que aprendo de esto. En medida en que tú te conviertas en un encontrador o encontradora de aprendizajes frente a situaciones adversas, te tengo noticias, tu resiliencia frente a las situaciones complicadas va a ser mucho mayor, pero eso se tiene que entrenar. Si de repente de la noche a la mañana lo comienzo a hacer, pues no, o sea, es como todo, es como andamos en bici, pues empezamos las primeras pedaleadas con llantitas atrás y poco a poco íbamos ganando confianza y nos íbamos sintiendo mejor. Y aprovechando ahora sí que este canal, y seguramente los papás nos están escuchando también y viendo, algo que creo que es muy importante y lo menciono como papá y como especialista, es que muchas veces a nuestros hijos no los educamos frente a los errores. Satanizamos el error, satanizamos el fracaso, es de mediocres. Y no, en el error hay muchísimo aprendizaje, muchísimo. Ejemplo, ¿cómo comenzamos a caminar? Cayéndote. ¿Y cuántas veces? Tu mamá perdió el número, el conteo, son miles. ¿Y tú qué le decías a tu niño cuando estaba comenzando? Mi amor, levántate, no te ayudo, sóbate, no pasa nada, sigue adelante. Pero lo dejamos de hacer, se nos olvida. Y luego como atletas, frente al fracaso, frente al error, no sabemos reaccionar. No sabemos reaccionar. Y además creo que no sabemos, por ejemplo, en el baile, que es un trabajo en equipo, a veces tú ni siquiera eres el que te equivocas, se equivoca alguien más y de todos modos te estás influyes, enojando. te enojas, ¿sabes? Porque sabes, o sea, porque como es un trabajo en equipo, el resultado va a ser global. En equipo. Entonces, también tenemos que aprender a trabajar del otro lado. Una compañera se equivocó y ¿cómo hago yo para hacer crecer a esa persona y no hacerla para Primero abajo? Yo te diría que trabaja contigo. Y hay un tema que ahorita que lo estábamos platicando, yo no lo había visto como lo están presentando, solamente lo había visto en 2 deportes que ahorita platico cuáles son, que es tolerancia a la frustración. Claro. ¿A qué me refiero? Me salgo ahorita de la danza y ahorita regresamos. Equitación. Tú estás en tu mejor momento como jinete, tu mejor momento, pero ese día el caballo, la yegua, X, Y, Z, perdón, no entregaste el mejor resultado. Y tú estás en tu mejor momento. Otro deporte que es muy parecido es el automovilismo. Tu mejor momento, pero el auto falla. No está al punto, la misma historia. Y aquí podríamos hablar de algo muy similar, que es tolerancia a la frustración. ¿Sale? Pero la tolerancia a la frustración primera la trabajo yo conmigo mismo, conmigo misma, y en un segundo momento, ya teniendo recursos, puedo impactar de manera positiva al otro o a la otra, pero primero comienzo por lo que sí puedo controlar inmediatamente, que son mis reacciones, ¿no? Sí. Entonces, trabajar en mi carga emotiva. La mejor forma de trabajar en la carga emotiva inicialmente es sacándola, o sea, canalizándola. O sea, gritando, corriendo. Hay momentos en la vida en los que no se puede, ¿no? O sea, claro. Ahí a lo mejor la respiración funciona como un estado separador a nivel emocional importante que te puede ayudar, ¿no? Sí, porque pasa mucho, por ejemplo, que como te explicaba Cintia, pasa todo muy rápido porque entre una coreografía y otra tienen 15 minutos, ¿no? Y en esos 15 minutos tienen que cambiarse, alistarse y correr atrás del escenario para volver a salir. Y en ese momento tú no puedes, o sea, por ejemplo, yo como maestra no puedo estar y no le digas y tú no llores y tienen tú, apenas ¿sabes? tiempo de cambiarse, Exacto. correr, ir. Entonces, ¿cómo hacerle para que esa niña tenga el aprendizaje, se vuelva a concentrar, se enfoque en el que sigue y trate como que no le influya? Porque ya pasó, lo otro ya no lo puede cambiar. Correcto. Pero es un poco lo que les menciono. El tema de buscar esos aprendizajes. Al inicio, vuelvo a repetir, nos va a costar trabajo.
pero en un segundo momento va a ser mucho más fácil. Hoy en día digo, no es que yo ya, porque me dedico a lo que me dedico, no, me encanta fracasar y venga, no. Pero cuando viene un reto, digo, venga, me encanta que venga el reto y entre más difícil, órale, porque empiezo a trabajar en mi paciencia, en mi capacidad de aceptación frente a la situación que ya no puedo cambiar, y lo que sí tengo, y todos tenemos, es creatividad. Y la creatividad puesta en qué? En resolver problemas. Esa es la creatividad real. ¿Y a eso te refieres con el trabajarlo? O sea, previamente, el aprenderlo. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo que les puede servir. Trabajar en escenarios que no son los que nosotros esperamos que se den, es decir, en escenarios negativos, por si llega a darse ese escenario, tener los recursos para hacer un algo. Ejemplo. Un piloto de aviones, ¿en donde se entrena? En un simulador, ¿no? Y hasta que no tiene una situación complicada, saque esos recursos que entrenó en el simulador para solventar lo que está pasando o está vivenciando. O un astronauta. El astronauta se entrena con puras imágenes, no está en el espacio hasta que llega al espacio, ¿no? Entonces, el poner de repente escenarios con riesgo calculado para entrenar resiliencia puede ser muy bueno, ¿no? O sea, una pista mojada o el pasto mojado, o, por ejemplo, en su momento, un equipo de fútbol que vaya a jugar en la nieve, que en México no tenemos nieve, pues vamos a hacer una práctica con nieve. Porque no se va a valer. No, es que, fíjese que árbitro, pues en México no me va, ¿no? Entonces, pues no nos entrenamos, ¿no? O sea, no, lo siento. Tú tienes que buscar las maneras, claro, ¿no? y las para entrenarte en ese sentido. Digo, yo, por ejemplo, escuchándote, después de escucharte, y claro que me encanta, o sea, casi obligación, todas tienen que escuchar este podcast, porque por ahí se empieza, ¿sabes? Obligación. O sea, escucha, no, porque pues no entiendo, no veo otra manera en la que tú puedas empezar a aprender y trabajar la manera en la que te tienes que comportar si no te informas. Correcto. Y por ahí empieza. Creo que estás diciendo algo que es fundamental, que nos va a servir para contestar tu pregunta, que para que haya cualquier cambio en la vida, la puerta para poder en la conciencia. Claro. Más que la información, puedes tener información, pero no conciencia, en nada va a servir la información, va a ser infértil. Pero si yo soy consciente, con la información puedo hacer maravillas. Entonces es vital. Claro. Es vital. Empezarlo a trabajar, platicarlo, hablar del tema, si pasa A, si pasa B, si pasa C, y hablar del tema para que todas estén conscientes de lo que pueda pasar, ¿no? Correcto. Y además, digo, aquí y en todos yo creo influye mucho también los papás. Sí. O sea, muchísimo. Antes, durante y después del evento, así sea para la persona que va a presentarse en lo más sencillo hasta una competencia en las Olimpiadas. Esperemos que también todos nuestros papás escuchen el podcast, Sí. pero yo creo que también ellos a veces no se dan cuenta lo que le están generando a sus hijas, contagiando de una manera positiva o negativa, antes o durante el apoyo, el no apoyo, todo. Digo, yo no soy mamá y a veces siempre nos dicen, es que el día que tú seas mamá lo vas a entender. Ya sabes. Yo sé que no soy mamá. La verdad es que sí tienes razón quienes te dicen eso. Sí. Pero Yo que ya soy ver a papá, sí veces, pasa. Claro, pero Sí, estás con sí. 50 mamás y puedes observar nada más desde el otro lado una reacción o cómo contagia una a la otra, bien y mal, ¿verdad? No, obviamente nos toca de todo, pero nomás es como lo vemos desde atrás. Sí, o sea, que está cañón como la presión, hasta a veces no lo hacen queriendo, ¿sabes? No consciente. Claro. De tienes que ganar. No, pero se da por hecho. Que todo Es que no sé cómo ahí hay un explicarlo, tema pero bien importante a mencionar, tanto para los papás, como para las bailarinas, como para los coaches. ¿Y a qué me refiero? El alto rendimiento, por definición, es neurótico. Por definición. Sí. ¿Y en qué sentido? Todos estamos viendo los resultados. Tú te acuerdas del primer lugar, pero no te acuerdas del quinto. Me queda aquí. Y hay muchas frases que van en esa línea y lo que tú quieras. ¿Ya qué voy? Si tú vas a competir, pues normalmente vas a competir porque quieres ganar o quieres que te vaya bien. Pero hay demasiado foco frente al objetivo resultado.
Y hay otro tipo de objetivos, que son los objetivos rendimiento. Y además, frente a los objetivos resultados, en cualquier deporte, y en este caso en el baile, hay muchas variables que no dependen de ti. Oye, en mi equipo, en mi grupo somos 6, una lo hizo mal o se lastimó, pues no dependía de ti y eso afectó la calificación final. Y luego está la apreciación del juez. Y luego está el mundo interno del juez. Si ese día el juez tuvo un mal día, pues a lo mejor va de malitas, o está de cansado cuando ya te toca. O sea, hay muchas variables que no dependen de ti, de las cuales no tienes control. Pero tú sí que puedes controlar en cualquier circunstancia tus actitudes y conductas. Entonces, y esto nos va a ayudar en una de las preguntas que ya me habías comentado, oye, ¿yo qué puedo hacer previo a una competición? Pacta contigo 3 actitudes que tú quieras trabajar en ese reto. Me quiero ver confiado, seguro y con precisión absoluta. Perfecto. Acaba la presentación y yo no voy a ir a preguntarte con respecto al resultado. Yo te voy a preguntar sobre el desempeño. Oye, dijiste seguridad, confianza y precisión. Del 1 al 10, ¿qué calificación te pones en seguridad? ¿Qué calificación creen que quiero escuchar? 10. Porque de quién depende de ti. Si dijo 8, ahí entro yo. Sí, es donde entra el psicólogo. Correcto. Porque hay un tema ahí de actitud que le está fallando, le está faltando a la persona. Y es donde yo entro como especialista en la materia. Y otro elemento a considerar que pasa mucho es que si a mí me va mal, o sea, yo cometí el error en la coreografía o en el reto fulanito de tal, soy el primero, seguramente sentirme mal. Claro. Seguramente. Trágame tierra porque yo, qué mala fortuna, lo que tú quieras. Pero en ocasiones, ¿qué pasa? Hay elementos del equipo o los papás o la coach o quien sea que atiza el fuego, ¿no? En el fútbol falla el penal el jugador y el entrenador, ¡carajo, fallaste el penal! La principal persona que se siente mal frente a ese error o esa situación es el jugador. ¿Para qué le dices eso? Sí. No. O sea, ¿tú crees que podemos hacer diferente? Ahí les va el tip. Antes de decir algo, pregúntate si eso que vas a decir suma o resta. Conciencia. Primero importante. Voy a abrir. Yo que hubiera querido que ganara. Sí. Esto que le voy a decir a tal, ¿va a sumar o va a restar? ¿Resta? Claro. Mejor aléjate. Sí, no, claro, claro. Suma, por favor, de eso necesitamos. Claro. Sí. Y esta creo que va a una respuesta cañona a lo que te preguntábamos de ¿tú qué haces siendo la persona que no te equivocaste cuando estás de un baile a otro? Híjole, pues sí estoy bien enojada y muero por decirle cómo es posible que te equivocaste después de ensayar 6 meses, pero sé que voy a volver a bailar. En ese momento, y es muchísimo más inteligente sumarle para tener un mejor resultado en el que sigue que restarle para que no siga yendo mal en los demás. Ahí está, ¿no? Ahí está. Y ojo, porque esto también se puede trabajar previamente con el equipo. ¿En qué sentido? Generar códigos positivos en el equipo. Por ejemplo, ya tenemos ahorita un código para Dance Force. Sumando. Claro, siempre y sumando. Ya cuando alguien vaya a decir, es que siempre sumando. Sí. Lo que vas a decir va a sumar. Sí, dilo. No, mejor no, ya sabemos. Y no te lo tomas personal. Híjole, porque ya es un código interno. Frase. No, ya va a ser código siempre. La próxima temporada, ¿vas a sumar? ¿No? Sí. No lo digas. Yo sí. Tú sí, yo siempre. Palomita, por favor. Y regresando al tema de los papás. Sí. También para los papás. Exacto. Correcto. Sumando. O sea, vas a sumarle a tu hija lo que o tu hijo, lo que le vas a hacer en ese momento que ya acabó, si no. Correcto. No, nada más queremos sumar. Pero Correcto. Ya que tú sí eres papá, sí. O sea, como qué consejo, o sea, papá y además especialista, como cuál sería tu consejo para no estar ni tan cerca ni tan lejos, o sea, cómo saber como papá, porque a veces pasa que luego tan cerca también y tanto amor y tanto apoyo enfada porque ya estás... se cruza la línea a veces, entonces, que ya está el maestro o el coreógrafo. Exacto, entonces como hasta para el coach, exacto. Sí, ¿Qué tanto estar tan cerca o qué tanto estar tan lejos? ¿Y cuándo dejar al deportista como, por ejemplo, yo como maestra, cuándo ya los dejo en el escenario listas solas? ¿O qué tanto tengo que seguir ahí? Creo que hay 2 elementos fundamentales. El primero de ellos, como papás, creo que hay que trabajar en una contención incondicional. A nosotros nos toca ser los contenedores en las situaciones. Pongo ejemplo. Yo que soy terapeuta, si tengo un problema de relación de pareja con mi pareja, ¿quién crees que va a salir? ¿El terapeuta o la pareja? La pareja. Porque donde sabe el terapeuta va a haber temas. Aquí es un poco lo mismo. ¿Quién es el coach? El coach.
El coach tiene su chamba. A mí que me toca ser papá. Y como papá que me toca amor incondicional y contención. Punto. Cada quien descifrará o entenderá esto de manera distinta. Y eso es algo vital. Lo segundo, creo que es algo más operativo, es platicar. Con mi hija, ¿tú qué necesitas de mí en la competencia? ¿Quieres que esté cerca? ¿No? Que te eche porras. Y a lo mejor te dice tu niño, tu niña, es que yo 10 minutos antes necesito estar solo, sola, escuchando música, porque empiezo a trabajar en mis objetivos, rendimiento. Desconozco. Y eso también se puede trabajar con el coach. Y eso yo también como es, coach, cada niña los necesita diferente. ¿Mandé? Eso también es, cada Totalmente. niña es diferente. Totalmente. Pues. Ahorita que, por ejemplo, trabajé con la selección de adiestramiento que fue a Perú, eran 5 jinetes y cada uno necesitaba una preparación, un comienzo, una preparación diferente. distinta. Y es más, platicaban. Había quien decía, no, yo realmente sola, no crean que estoy mal, realmente es porque a mí me gusta así estar sola. Perfecto. Entonces se respeta, pero ya platicado se sabe. Cuando no se platica, entonces corres el riesgo de pisarle el trabajo al otro, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces, o de ser invasivo. Claro. ¿No? Y parece muy sencillo, pero a veces no se nos ocurre, te lo juro. O sea, ahorita que me contestas, pues pregúntale. Es que todo es comunicación como, en la vida. La respuesta pues, siempre ¿cómo es no se me comunicación. ocurrió? Sí, o sea, preguntaste. decirle, oye, ¿quieres que ya te deje sola o Ajá. quieres que me quede aquí hasta que te subas? Correcto. Porque ¿No? a ti O te sea, puede estar más, o sea, tú como Ana Sofía puedes sentirte más tranquila estando con Exacto. ella. Y habrá la niña o la bailarina que quiera estar hasta el último segundo, pero habrá una que igual ni no dice por pena o porque tú eres el coach, que ella prefiere estar ya sola desde antes, pero es comunicación, Sí. es preguntar, exacto. Y dentro de la ¿Qué te hace sentir a ti más comunicación, tranquila? yo te diría que específicamente es empatía. Porque si yo soy de no, yo estoy ahí todo el tiempo, realmente quien está hablando es la necesidad de quien Propia. está. De la otra persona, Exactamente. sí. Entonces, más bien es, a ver, déjame observar, déjame escucharte, déjame ser empático y con respecto a esto vamos pactando qué podemos hacer. Pero la empatía para eso es vital. Para realmente escuchar al otro, porque si no, pues, me acabo escuchando a mí mismo y a mi necesidad. claro. ¿No? Y ahí no ayudo, no sumo, ¿no? Sumando, siempre Sumando, 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 Alex. No restando. Sí, hashtag sumando. Siempre sumando. Venga. DFC claro. sumando. Ese será el siguiente. Exacto. Y una última pregunta, no sé si... A ver, hazla y luego veo. Sí, ya pregunté todo lo que tenía que preguntar. Yo considero, bajo a mi experiencia, que algo que trabajas muy cañón en los deportes es el autoestima. Y como el cariño propio y la aceptación para poderte parar, o sea, en un escenario o en una competencia, sabiendo que puede haber pérdida o ganancia, ¿no? Y hay muchas veces que te das cuenta que falta esa parte, ¿no? De seguridad y autoestima. Y sé que eso se da con el tiempo y más cuando haces como un deporte y lo vas practicando. Por ejemplo, aquí llegan todos los días, aunque no compitas, si eres muy tímida y estás atrás en la esquina y te da pena, pues el venir y estar aquí todos los días y pararte enfrente de un espejo y estar conviviendo, eso va a crecer el autoestima. Ayuda. Pero sí me gustaría que me platicaras o me dijeras cómo trabajar más esa seguridad de autoestima. Con todo gusto. El autoestima es la valía personal. Y es la valía que uno hace de uno mismo, porque de nada sirve lo que te digan los demás. Ay, qué guapo, qué chulo, qué chula, qué guapa. Si tú te ves al espejo y dices, no estoy guapa, te lo pueden decir 10,000 veces, o no eres, o sea, y te entra por aquí, te sale por allá. Entonces el tema es capitalizarlo. ¿Y qué hay que capitalizar el éxito? Hay un concepto de Stephen Covey que se llama las victorias privadas y las victorias públicas. Las victorias privadas son aquellas cosas que yo hago, aquellos retos que yo tengo en la vida cotidiana y que afronto estos retos y que me va relativamente bien. Las victorias públicas son aquellos retos en donde pues, hay gente como testigo, ¿no? De cierta manera que puede ser un reto de bailar o que lo validen, etcétera. Y entonces, si te va bien, pues varios notamos que te fue bien, ¿no? Entonces esa es la distinción entre victorias privadas y victorias públicas. Aquí el tema es, yo te preguntaría qué tanto tú capitalizas tus victorias. Hay gente que capitaliza cero sus victorias. Y hay gente que todo lo hace para que sean Y victorias ojo, públicas. esto no es, porque de repente se puede malentender como presunción.
¿no? Y no, simplemente es saberse quién eres. Punto, se acabó. Porque bien que tú sepas quién eres frente a un reto, estoy seguro que te vas a sentir con muchos más recursos para poder afrontar ese reto que tienes enfrente de ti. Distinción, otra vez, victorias privadas y públicas. Privadas. Oye, me voy a poner a dieta porque me estoy dando cuenta que estoy 3 kilos arriba del peso que a mí me gustaría tener. Voy con la nutrióloga que viene mañana. Tengo entendido. ¿Cómo se llama? Sí, para que vean, ¿eh? El programa de mañana está buenísimo. Muy bien. Entonces, vas con la nutrióloga o con el nutriólogo, pactas la dieta y te pones como objetivo bajar en mes y medio. Y te tengo noticias, en mes y medio bajas. Eso es victoria privada. Oye, te vas a levantar hoy siendo lunes, vas a agarrar periférico tu auto y vas a ir tocando el claxon. Felicítenme, bajé 3 kilos en mes y medio. No nos importa. Sinceramente, no lo hagas, ¿no? Eso es victoria privada. Aquí lo importante es que tú te sepas que traes ese driver frente al reto. No, y ponme un reto y vas a ver que ese trompito me lo echa la uña, ¿no? Como dicen por ahí. La segunda es la victoria pública. Oye, fuimos a tal concurso y ganamos y además fui la mejor bailarina. Digo, no sé si se premia de esta manera y todo el mundo te aplaudimos. El tema es qué hiciste con eso, ¿te lo quedaste o...? Hay quien dice, no, pues fue suerte. Sí, no, claro. o sea, la verdad es que pues, fue churro. No, me lo merezco. Te lo Entonces, no es mereces. que una Y cuando sea alguien mejor te que dice la que bien otra. lo hiciste, ¿tú qué tienes que decir? Gracias. Reconocerlo también. Punto. Se acabó. Sí. Reconocerlo. Ni más ni menos. Correcto, ¿no? Entonces, a lo que digo, ajá, no es que una está mejor que la otra, es más bien cómo la vives o cuál es el contexto de la victoria. Correcto. Sí, exactamente. Una es privada porque Sí, realmente tuya, nada más es sí. para ti, la otra la compartiste de cierta forma o el contexto dio para que fuera compartida. Pero más allá de si la compartes o no, es tú qué haces con respecto a esa victoria, qué haces con ese capital de éxito. ¿Lo haces tuyo, te adueñas del mismo o no? Hay una frase que a mí me gusta mucho que va en la línea de en los momentos de mayor éxito lo que debe de existir es humildad. ¿No? Y es voltear a ver a los de al lado, a los de arriba y a los de abajo para poder apoyar en lo que se pueda apoyar. Y en los momentos en donde la situación esté bien complicada, ahí lo que te tiene que sacar es el ego, que es este capital de éxito. Siempre trabajar en equipo, ¿verdad? También que las niñas, el equipo esté lo suficientemente sensible para siempre mantener esa humildad y poder ver Correcto. cómo puedo ayudarla al lado. O sea, Ahí qué está. necesita la al lado. Porque igual y yo domino, regresando mejor mi ansiedad, pero tú no, entonces, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo Claro. te puedo sumar para que entremos mejor juntas? Pero para llegar a eso tienes que tener un grupo de un equipo de personas que se lleven bien entre ellos. Sí. No que se caigan perfecto y sean íntimas amigas ni amigos, pero sí que entre ellos haya como este sentimiento de pertenencia. Les pongo ¿no? el reto Sí. en Dance porque estoy seguro que ya están ahí, pero es generar comunidad de servicio. Sí. De servicio, de dar, porque el que da recibe. Y no es vas a dar por recibir, es servicio. Porque un día fallaste tú, pero el otro va a fallar la otra. O sea, Claro. es normal. Es algo que pasa. Es como en el amor. O sea, si tú te enamoras de alguien, corres el riesgo que en algún momento ese amor, ¿no? Deje de ser. Y no por eso te vas a dejar de enamorar. Cuando yo me llevo este concepto al alto rendimiento es tú en una competencia tienes la posibilidad latente de perder. Como en el amor de que se acabe la relación. Pero no por eso vas a dejar la pareja No, o no cómo por eso... reaccionar después de ese resultado. Claro. Correcto, ¿no? Y en general, para la gente que nos está escuchando, porque el escucharte, o sea, yo te podría decir... Yo tengo otra pregunta ya. sí. Pues, ahorita todas las pilotos. Están saliendo. O sea, el escucharte es estar aprendiendo todo el tiempo y el estar educarnos para ser consciente lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Correcto. Y de ahí empezar a practicar eso que tenemos que hacer. Correcto. Pero pues obviamente podemos estar aquí todo un día entero y poder seguir platicando contigo, pero pues no es el caso. Entonces, las personas que te están escuchando y dicen, bueno, es que no manches cómo me interesa el seguir creciendo y quiero estar, porque pues aquí en Danceforce no les ofrecemos, digo, sí trabajamos cañón con ellas en meditación, platicamos con ellas, somos muy cercanos, pero para todas aquellas niñas que bailan y que están, aunque no estén en Danceforce o que hagan algún deporte, ¿tú cómo les aconsejarías seguir trabajando y educándose esta parte psicológica? Pues mira, creo que inicialmente habrían 3 escenarios, 2 que son totalmente autodidactas y de autonomía.
El primero es leyendo, ¿no? Consultando bibliografía. Creo que hay muy buenos libros, muy bien escritos, que te brindan recursos para ser tu mejor versión, ¿no? En lo que tú me digas. Si recomiendas uno. Hay uno que se llama Entrenamiento Mental de Terry Orlick, ¿no? Puede ser una buena alternativa. Hay otro que es buenísimo, que de hecho está en el despacho. Como práctica tenemos un libro cada 15 días y los consultores lo platicamos. Se llama GRIT. Es G-R-I-T. No, según yo es una GRIT. Nada más tiene una T de Angela y no recuerdo el apellido, pero GRIT. Si no, igual y al rato les paso estas dos referencias para que lo puedan subir ¿no? a las redes, etcétera. Entonces, una es leyendo. Y la otra, que yo de un tiempo a la fecha he capitalizado y además me ha gustado muchísimo. Ya dejé de ver Netflix, veo muy poco. Bueno, acabo de ver Casa de Papel, que está buenísima. La tercera temporada está brutal. Buenísimo. Pero he estado viendo muchas pláticas de TED y YouTube. Encuentras muchas cosas, ¿no? Pues esto, sí, podcast, claro. O sea, y gente, pues ahora sí que de a pie, ¿no? Porque antes estábamos acostumbrados, no, es que tiene que venir la eminencia fulanita de tal, y porque lo dijo Perenganit, ¿no? Para la y hay gente que de repente... el tema y va a haber N de ese tema. Y ahí filtra, ¿no? Entonces creo que esas dos son una buena opción. Y la tercera es ir con alguien, ¿no? Que te pueda apoyar en ese sentido. Con Alex, ¿no? de los Ríos. Alex de los Ríos, ahorita redes sociales. Los primeros que nos llaman. Descuentos y vas de no tiene que ser conmigo, pero sí con alguien experto en la materia. Pues. Experto en el deporte, si estamos hablando de alto rendimiento. Sí, porque de repente me parece que colegas que no tienen esta vertiente, les falta a lo mejor elementos o recursos para poder ser empático con respecto a la persona, ¿no? Entonces, ahí sí consideraría que sería importante, pero si no, pudiera ser pues, cualquier psicólogo, psicoterapeuta, consejero, coach, etc. Muy importante que tú te sientas cómodo o cómoda con ella y que generes una buena relación, ¿no? Eso es bien importante. Y mi pregunta, ya podemos cerrar. No, ya mi pregunta nada más es ahorita, ¿qué le dirías, por ejemplo, puede ser un líder de un equipo o un coach de un equipo que todavía no le daba como la importancia adecuada a este tema psicológico para tener un mejor desempeño, que no está tan convencido de que sí le debe invertir o que lo debe involucrar a, como decíamos al principio, al equipo, aparte del fisioterapeuta y el nutriólogo, el psicólogo, o sea, como ya nada más porque sí? Digo, obviamente yo sé que más o menos todo el podcast fue de porque sí, pero ya nada más como una respuesta de que... Sí, porque los maestros influimos en las niñas por todo. Por todo, entonces sí creo que es muy importante. Sí, hasta yo, o sea, acá acabamos diciendo, claro. Bueno, tú sí estudias psicología, y yo digo, bueno, aquí casi que también soy psicóloga, porque no nos damos cuenta lo que influyes al otro, entonces, ¿por qué sí? Yo creo que exactamente. De hecho, ahorita estás hasta medio contestando tu pregunta, de cierta manera, ¿no? Pero ahí va. Una es entender que los resultados que tenemos en la vida se dan por un trabajo a nivel sistémico. Somos sistemas, nos movemos en sistemas. Entonces, un elemento va a impactar positiva o negativamente, y la psicología creo que es un elemento que impacta positivamente, ¿no? Y lo segundo, que es donde creo que tú te contestas, es como hay un coach que entrenó o se preparó para ser coach, hay psicólogos que nos entrenamos o nos preparamos para ser psicólogos. Entonces, por eso es importante tener este equipo multidisciplinario, ¿no? Porque el fisioterapeuta, pues, es un especialista. O sea, yo, ¿para qué le digo cómo hacer la chamba al fisioterapeuta? Es como si hoy un arquitecto te metieras tú, fíjese que el cálculo, estoy viendo que está mal. No, pues, para que te la juegas y es tu casa, ¿no? Entonces, yo te diría que por eso, ¿no? Confiar en los profesionales, ¿no? Aunque sea tener una capacitación, o sea, a los maestros que educan. Creo que también eso ayuda, por supuesto. Claro que sí. Pues sí, ni modo que los maestros que no eduquen, ¿verdad? Sí, los maestros no. en general. O también tu respuesta de Ana Sofía de las 3 opciones también. Si ahorita no estás decidido, no le quieres hablar al profesional que es el psicólogo, prepárate tú como maestro. O sea, como que nada más que sí, dale la importancia. O sea, darle la importancia que es el tema psicológico en el equipo. Y lee, busca TED Talks, podcast, ve con alguien, pero sí como que no, o sea, darle la importancia que se merece. Pues. Ser profesionales, Correcto. Así es. ¿Algo que quieras agregar? No, simplemente pues agradecer el tiempo, la paciencia y síganos. ¿Cómo te podemos buscar en Instagram? En Instagram estoy como Alex de los Ríos Torres, Instagram, Facebook y LinkedIn.
Ok. Y Twitter es @de-los-ríos-torres. Ok. Bueno, vamos a dejar también sus redes sociales. Por favor. Para claro, que lo sigan. Será un gusto, por supuesto. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a Creo ustedes, que chicas. es un contenido muy, muy valioso y que lo puede escuchar hasta un padre de familia, alumna, maestros. todo mundo. Entonces, muchas gracias por No, estar pues aquí. En gracias a verdad, ustedes. lo valoramos muchísimo. Gracias a Muchas ustedes. Gracias por Alex. haber venido, Alex. Bueno, gracias. Adiós. Chao.